Yo estaba colgando las luces de Navidad en la casa, que había remodelado casi por completo con mi dinero, cuando escuché a mi hermana decir: «No quiero pasar Navidad con esa fracasada». «Mi mamá», le contestó, «aguanta un poco más. Solo hasta que Marina pague los últimos detalles. Después la sacamos de nuestras vidas». Me quedé inmóvil sobre la escalera, con una serie de luces enredada entre las manos. Afuera empezaba a bajar la tarde y hacía ese frío seco de diciembre en la Ciudad de México. No insoportable, pero sí suficiente para entumirte los dedos si llevas mucho rato trabajando. No lloré, no grité. Solo terminé de poner las luces. Sonreí como si no hubiera escuchado nada y empecé a pensar con la cabeza fría. Me llamo Marina Velasco y tengo 34 años. Soy dueña de una empresa de construcción y remodelaciones. No es enorme, pero es mía. La levanté desde cero y me va bien. Nunca me he casado. Entre supervisar obras, tratar con clientes, revisar presupuestos, coordinar cuadrillas y resolver problemas todos los días, casi nunca me quedaba tiempo para pensar en relaciones. Mi familia era pequeña. Mi papá, Rogelio, tiene una cafetería en Coyoacán. Es de esos lugares con mesas distintas entre sí, sillas que no combinan, pan dulce en una vitrina sencilla y clientes que llegan todas las mañanas a pedir exactamente lo mismo. Lleva más de 20 años con ese negocio. Mi mamá, Irma, antes ayudaba un poco con la administración, pero lo dejó cuando yo empecé a ganar bien. Mi hermana menor, Brenda, tiene 31 años. Está casada con Patricio Urbina, un abogado que trabaja en un despacho mediano. Viven en una casa bonita, en una zona cómoda de la ciudad, y siempre aparentaban estar mejor de lo que estaban. Yo vivía en mi propio departamento en la Narvarte. Nada lujoso, pero era mío en el sentido que más me importaba yo lo pagaba. Y eso era más de lo que podía decir de muchas cosas en mi familia. Porque había algo que nadie decía en voz alta durante las comidas familiares: yo pagaba casi todo. Mi empresa ya tenía contratos grandes y buen flujo de dinero. No era que me sobrara, pero podía cubrir gastos fuertes si me organizaba. El problema era que, cada vez que ganaba más, mi familia encontraba una nueva urgencia, un nuevo capricho o una nueva forma de hacerme sentir culpable. El viaje familiar a Los Cabos del año anterior lo pagué yo. Fueron casi 280,000 pesos mexicanos entre vuelos, hotel, comidas y gustos para todos en plena temporada alta. Mi mamá quiso una bolsa de diseñador para su cumpleaños. Se la compré. 55,000 pesos por una bolsa que usó 2 veces y luego dejó guardada. La escapada navideña a una cabaña grande en Valle de Bravo también salió de mi cuenta. Entre hospedaje, comidas, chofer y extras, fueron 150,000 pesos más. Además, meses antes le había transferido a mi mamá 360,000 pesos para apartar unas vacaciones familiares del año siguiente. Me dijo que era mejor que ella se encargara de los pagos porque tenía más calma para revisar hospedajes, vuelos y fechas. Yo le creí, como siempre. Pero lo más fuerte fue la casa de mis padres. Pagué una remodelación enorme. Cocina nueva, 2 baños completos, impermeabilización, cambio de tuberías, instalación eléctrica, pisos, carpintería, canceles, pintura, luminarias y arreglo del techo. Durante 2 años transferí dinero a proveedores, contratistas y maestros de obra. Entre facturas, anticipos y pagos de último minuto, terminé metiendo más de 1 millón de pesos en esa casa. Mis papás vivían en un lugar que yo prácticamente había reconstruido. Pero para mi familia, de alguna manera, yo seguía siendo la decepción. Llamaban a mi empresa tu empresita, como si fuera un pasatiempo. Bromeaban con que trabajaba rodeada de hombres con casco, que siempre traía polvo en los zapatos o que mis manos ya no parecían de señorita. Mi mamá decía que la construcción no era para mujeres. Brenda repetía que ningún hombre serio iba a querer casarse con alguien que pasaba el día entre cemento, planos y proveedores. Patricio, con su voz de abogado seguro de sí mismo, decía que yo debería dedicarme a algo más fino. Mi papá no se burlaba. Él hacía algo que durante años confundí con bondad: se quedaba callado. Miraba su plato, cambiaba de tema o decía que no había que pelear. En ese silencio también me dejó sola muchas veces. Yo escuchaba, sonreía y seguía pagando. Una semana antes de Navidad,
Fui a la casa de mis papás, en Coyoacán, para ayudar con la decoración. Mi papá me había pedido que pusiera las luces en la entrada, alrededor de las ventanas y en el techo de la fachada. Decía que yo era la única que sabía hacerlo bien, sin romper nada ni dejar cables colgando. Estaba subida en una escalera, junto a la ventana de la sala, cuando escuché voces adentro. La ventana estaba apenas abierta y el sonido salió claro. Era mi mamá y Brenda. «No quiero pasar Navidad con esa fracasada», dijo Brenda. Sentí que el cuerpo se me tensó. «Lo sé, hija», respondió mi mamá. «Pero hay que tener paciencia. Solo un poco más». «¿Cuánto más?» «La remodelación ya terminó. La casa quedó perfecta. ¿Por qué tenemos que seguir fingiendo? Patricio dice que esperemos a que pasen las fiestas. Luego hacemos que Marina pague los últimos detalles y después ya podemos cortar contacto con ella por completo». Me agarré de la escalera con tanta fuerza que me dolieron los dedos. «Me da pena tener una hermana así», dijo Brenda. «Siempre oliendo a obra, hablando de presupuestos, como si eso la hiciera importante». «Ya casi se acaba», dijo mi mamá. «Aguanta». «¿Y lo de la herencia?», preguntó Brenda. «Patricio ya está revisando cómo acomodar las cosas. Yo ya cambié mis cuentas, mis ahorros y lo que está a mi nombre. Lo demás hay que irlo manejando con tu papá. Tú tranquila. Marina no va a recibir ni un centavo de mi parte». Las dos se rieron. Bajé de la escalera despacio, sin hacer ruido. Seguí colocando las luces como si nada. Mis manos se movían solas. Enredaba cables, ajustaba ganchos, acomodaba adornos, mientras mi cabeza intentaba ordenar lo que acababa de escuchar. Me estaban usando. Después de que pagué viajes, lujos y una remodelación enorme, planeaban sacarme de sus vidas, y encima se reían de mí. No entré a reclamarles. No iba a regalarles mi reacción. Terminé de decorar la casa, me despedí con una sonrisa tranquila y me fui. Unos días después fue la comida de Navidad. Llegué puntual, con regalos para todos, como siempre. Mi papá estaba orgulloso mostrando la cocina remodelada a unos tíos. Tocaba los gabinetes nuevos, señalaba la cubierta, hablaba de la iluminación como si él hubiera coordinado cada detalle. «Marina hizo muy buen trabajo organizando todo esto», dijo en algún momento. Fue lo más cercano a reconocer lo que yo había pagado. Patricio me encontró cerca de la mesa de bebidas. «Marina, ¿cómo va tu empresita de construcción?» «Va bien», respondí. «Deberías pensar en moverte hacia desarrollo inmobiliario. Ahí sí hay otro nivel. La construcción es mucha operación, mucha gente, mucho desgaste. Tú podrías hacer algo más sofisticado». «Lo voy a tomar en cuenta», dije. Él sonrió con superioridad y se fue. Durante la comida serví platos. Sonreí con los chistes de mi papá. Le dije a mi mamá que se veía muy elegante con el vestido que yo le había comprado y actué como si todo estuviera normal. Por dentro estaba ardiendo de coraje, pero cada minuto que pasaba confirmaba algo. Ellos me conocían muy pocos y creían que yo iba a romperme enfrente de todos. Después de comer, mi mamá dijo que estaba cansada y se fue a dormir un rato. Mi papá se quedó dormido frente a la televisión. Brenda y Patricio se fueron cerca de las 9 de la noche. Yo me quedé a dormir. No era raro. Muchas veces, después de reuniones familiares, pasaba la noche en mi antiguo cuarto, pero esa vez tenía una razón. Cuando la casa quedó en silencio, bajé al pequeño estudio donde mi mamá guardaba su computadora portátil. Esa computadora la usábamos a veces para pagos familiares, reservaciones y documentos de la casa. Mi mamá me había dado la contraseña más de una vez porque, según ella, yo era la que sí entendía esas cosas. La sesión de su correo seguía abierta. Primero busqué comprobantes de las vacaciones que supuestamente había apartado con los 360,000 pesos. No encontré reservas, no encontré vuelos, no encontré hospedajes. Lo que encontré fue un aviso del banco sobre un traspaso a una cuenta aparte y varios correos donde mi mamá hablaba de ese dinero como si fuera suyo. Después busqué mi nombre. No tardé mucho en encontrar lo demás. Había correos entre mi mamá y Patricio desde hacía más de un año. Estaban planeando todo desde mucho antes. Patricio no escribía como villano de película. Escribía como abogado con frases frías, medidas, cuidadosas, pero igual de claras si uno sabía leerlas. Uno de sus correos,
fechado 13 meses atrás, decía: conviene mantener la relación con Marina en buenos términos hasta que la remodelación quede cerrada y pagada. Después de eso, se puede replantear la convivencia familiar sin afectar los acuerdos patrimoniales. Otro correo de mi mamá decía: ¿cuánto tiempo más tengo que aparentar interés en su empresa? Ya me cansa escucharla hablar de obras y proveedores. Seguí bajando. Había decenas de mensajes, fechas, planes, formas de mantenerme cerca mientras seguía pagando cosas. No siempre lo decían con todas sus letras, pero el sentido era el mismo: yo servía mientras pusiera dinero. Luego encontré una cadena de correos con un nombre que me dejó helada. Horacio Campos. Era un viejo amigo de mi papá de la universidad. Había ido a la casa muchas veces. Yo lo conocía desde niña. Abrí un mensaje, luego otro, luego otro. Mi mamá tenía una relación con Horacio desde hacía años. Los mensajes hablaban de esperar el momento adecuado, de empezar una vida juntos, de que mi papá ya no le ponía atención y de que la casa remodelada sería perfecta para ese nuevo comienzo. Un mensaje de Horacio decía: cuando lo de Rogelio quede resuelto y Patricio termine de orientar lo de los documentos, por fin vamos a poder estar juntos sin escondernos. Mi mamá respondió: ya quiero. Con todo lo que Marina metió en la casa, el valor subió muchísimo. Brenda se queda con lo mío y con lo que podamos mover, y nosotros empezamos de cero. Me quedé sentada en la oscuridad del estudio, leyendo correo tras correo, y algo dentro de mí se volvió frío. No solo querían sacarme de la familia, me habían estado usando, estaban traicionando a mi papá, y se burlaban de los dos mientras lo hacían. Tomé capturas de todo. Guardé copias en una nube segura, me envié los archivos a mi propio correo, y descargué los comprobantes que encontré. No alteré nada, no respondí nada. Cerré la computadora portátil, subí a mi cuarto y me acosté. No dormí casi nada esa noche, pero al amanecer ya tenía una decisión tomada. El primer día hábil después de Navidad, fui con un abogado. Había encontrado a un licenciado especializado en temas familiares, patrimonio y disputas por propiedad. Se llamaba Roberto Sánchez, y pudo recibirme esa misma tarde. Le mostré todos los correos, las capturas, mis estados de cuenta, los comprobantes de cada pago que hice por la remodelación y las transferencias para las vacaciones. El licenciado Sánchez revisó los documentos con calma. Después se recargó en su silla y respiró hondo. Es una situación complicada, me dijo. La casa está a nombre de tu papá y viene de antes del matrimonio. Aunque tú hayas pagado la remodelación, no hay un contrato donde se establezca que fue un préstamo o que recibirías participación en la propiedad. Entonces no puedo reclamar nada. ¿La casa como tal? No, respondió. Podríamos revisar si hay forma de reclamar algunos pagos, pero sería un proceso largo y difícil. Lo que sí tienes es evidencia de manipulación, abuso de confianza y movimientos financieros que pueden servir para otra estrategia. Pero hay que actuar con cuidado. ¿Y los correos? Guárdalos. No los alteres. No los publiques. Si decides confrontarlos, hazlo sin ponerte en riesgo y sin meterte en problemas. Y si tu papá va a usarlos, que primero los revise su propio abogado. Salí de su oficina frustrada, pero no derrotada. Si no podía recuperar mi dinero de inmediato por la vía legal, al menos iba a asegurarme de entender hasta dónde llegaba todo. No quería enfrentar a mi familia con sospechas. Quería hacerlo con hechos. Durante las semanas siguientes me dediqué a ordenar pruebas. Pedí duplicados de facturas a proveedores, descargué comprobantes del sistema de pagos electrónicos interbancarios, revisé contratos, presupuestos firmados, mensajes de confirmación y estados de cuenta. Hice una hoja de cálculo con cada peso que había gastado en la casa. Cocina integral, 160,000 pesos. 2 baños completos, 220,000. Impermeabilización y arreglo del techo, 180,000. Instalación eléctrica y tuberías, 150,000. El resto se fue en pisos, pintura, carpintería, cancelería, luminarias, permisos menores, mano de obra y acabados. El total fue exactamente 1,080,400 pesos mexicanos. No era una cifra emocional, era una cifra documentada.
Tenía recibos de todo: facturas, transferencias, contratos, mensajes y presupuestos firmados. Nada era de palabra. A mediados de enero encontré otra cosa. Mi mamá me pidió por mensaje que le reenviara un comprobante de un proveedor porque, según ella, quería cerrar bien el archivo de la casa. Fue casi ofensivo que todavía me pidiera orden cuando lo que habían hecho conmigo era un desorden moral completo. Buscando ese comprobante en los respaldos que ya tenía, encontré una conversación exportada desde su correo entre ella, Brenda y Patricio. Patricio había enviado borradores y comentarios sobre cuentas, testamento y movimientos que querían presentar a mi papá como simples trámites. En uno de esos mensajes, Brenda escribió: «Como la remodelación ya se acabó, ahora sí podemos alejarnos de Marina sin que se vea tan raro». Mi mamá contestó: «Yo ya cambié mi testamento. Mis cuentas, mis cosas y lo que sí está a mi nombre se van para ti. Patricio va a ayudarme a que Rogelio firme lo que falta. Marina no recibe nada de mí». Brenda respondió: «Después de todo lo que pagó, ni un centavo. Que se quede con su empresita». Leí esa línea varias veces. No porque necesitara convencerme. Ya no quedaba nada que convencer. La leí porque a veces una frase termina de matar una esperanza que una ni siquiera sabía que seguía viva. El cumpleaños de Brenda era a finales de enero. 2 semanas después. Siempre lo celebraban en casa de mis papás, con comida, pastel y toda la familia alrededor. Ese año no iba a ser distinto. Usé esas 2 semanas para prepararme. Organicé toda la evidencia en una tableta. Hice una presentación sencilla con correos, estados de cuenta, hoja de gastos, comprobantes y mensajes. Practiqué lo que iba a decir. Practiqué mantener la voz firme. Practiqué no engancharme con sus gritos. También busqué a Laura Martínez, la esposa de Horacio. La había visto algunas veces en reuniones familiares, pero no éramos cercanas. Aún así, sabía cómo contactarla. Le envié copias de los mensajes entre Horacio y mi mamá. No puse explicación. No agregué insultos. Solo le mandé la evidencia y dejé que ella decidiera qué hacer. No respondió, pero supe que lo había recibido. El día del cumpleaños de Brenda me levanté temprano. Me bañé y me puse mi traje más formal: saco negro, camisa blanca bien planchada y pantalón de vestir. Me veía como si fuera a una junta con inversionistas, no a un cumpleaños familiar. Llegué a la casa de mis papás a la hora exacta. Mi mamá abrió la puerta. «Marina, qué elegante. ¿Todo bien?» «¿Todo bien?», respondí. «Vengo de ver a un cliente». Lo aceptó sin hacer más preguntas. El comedor ya estaba listo. Mi papá estaba en la cocina preparando entradas. Brenda y Patricio estaban en la sala, sentados en el sillón, viendo sus teléfonos. «Hola, hermana», dijo Brenda sin levantar la vista. «Qué formal vienes». «Gracias». Me senté en la cabecera de la mesa. Normalmente ese lugar lo ocupaba mi papá, pero nadie dijo nada. Hicimos conversación ligera mientras esperábamos la comida. Mi papá sacó los platillos y todos se sentaron. Brenda estaba de buen humor. Se reía, hablaba de un viaje que quería hacer con Patricio, comentaba lo bien que le había quedado la casa a mis papás después de la remodelación. Mi mamá la escuchaba orgullosa, como si esa casa no estuviera llena de mi dinero. Cuando todos tenían comida en el plato y vasos servidos, me puse de pie. «Quiero brindar por algo que esta familia lleva mucho tiempo evitando», dije. «La verdad». Mi mamá sonrió, pero se le tensó la boca. Dejé el vaso sobre la mesa y saqué mi tableta. «Antes de comer, quiero enseñarles algo». Patricio frunció el ceño. «Marina, ¿puede esperar? Es el cumpleaños de Brenda». «No», respondí. «No puede esperar». Conecté la tableta a la televisión de la sala. Tardé unos segundos en lograr que apareciera la imagen, y ese silencio fue peor que cualquier grito. «¿Qué estás haciendo?», preguntó mi mamá. Su voz ya no sonaba dulce. Puse en la pantalla el correo de Patricio. «Conviene mantener la relación con Marina en buenos términos hasta que la remodelación quede cerrada y pagada», leí en voz alta. «Después de eso, se puede replantear la convivencia familiar sin afectar los acuerdos patrimoniales». La sala quedó inmóvil. Pasé al siguiente mensaje. «¿Cuánto tiempo más tengo que aparentar interés en su empresa?
Ya me cansa escucharla hablar de obras y proveedores. Miré a mi mamá. Eso lo escribiste tú. Ella abrió la boca, pero no dijo nada. Pasé a la conversación con Brenda y Patricio. Como la remodelación ya se acabó, ahora sí podemos alejarnos de Marina sin que se vea tan raro, leí. Brenda bajó la mirada. Seguí. Marina no recibe nada de mí. Después pasé al último mensaje. Después de todo lo que pagó, ni un centavo. Que se quede con su empresita. Nadie se movió. Patricio tomó su celular. No borres nada, Patricio, le dije. Ya tengo copias. Abrí la hoja de cálculo. Esto es cada peso que gasté remodelando esta casa. Cocina, baños, techo, impermeabilización, tuberías, instalación eléctrica, pisos, carpintería, cancelería, pintura, 1.080.400 pesos mexicanos. Tengo comprobantes de todo. Mi papá miraba la pantalla con la boca apenas abierta. ¿Qué es esto?, preguntó. Lo que nunca quisieron decirte. Pasé a los comprobantes de las vacaciones. Y aquí están los 360.000 pesos que le transferí a mamá para apartar vacaciones familiares. No hay reservas, no hay vuelos, no hay hospedaje. Solo un traspaso a una cuenta aparte y correos donde habla de ese dinero como si fuera suyo. Mi mamá se levantó. Esto es un malentendido. Marina, estás sacando todo de contexto. Siéntate, Irma, dijo mi papá. Su voz fue baja, pero tan dura que mi mamá obedeció. Abrí el siguiente grupo de capturas. Y hay otra cosa. Mamá tiene años con Horacio Campos. El rostro de mi papá cambió. Puse en la pantalla los mensajes entre mi mamá y Horacio. Sí, papá, Horacio. Tu amigo de la universidad. Planeaban empezar una nueva vida cuando los documentos quedaran acomodados y Brenda recibiera lo que mamá pudiera dejarle. La cara de mi papá se puso roja. Se levantó tan rápido que la silla cayó hacia atrás y golpeó el piso. 30 años, dijo, con la voz temblando. 30 años de matrimonio. ¿Y tú estabas con Horacio? ¿Con mi amigo? Rogelio, por favor, empezó mi mamá. ¿Toda esta remodelación era para él?, preguntó mi papá, cada vez más fuerte. ¿Querías arreglar mi casa con el dinero de mi hija para luego vivir aquí con él? No es así. Entonces, ¿cómo es? Se volvió hacia mí. Enséñame los mensajes. Todos. Le di la tableta. Mi papá comenzó a leer. Sus manos temblaban. Con cada mensaje su respiración se volvía más pesada. Le robaste a nuestra hija, dijo. Usaste su dinero. Planeaste quitarle lo que le correspondía de tu parte. Y también querías hacerme firmar cosas para dejarme fuera mientras te ibas con Horacio. Mi mamá empezó a llorar. Tú nunca me mirabas. Lo único que te importaba era esa cafetería. Yo estaba sola. Mi papá apoyó las 2 manos sobre la mesa del comedor. Era una mesa que yo había mandado hacer a la medida 2 años antes, de madera recuperada, fuerte y pesada. La empujó con rabia. Un extremo golpeó el piso. Los platos se deslizaron, las copas cayeron y la comida se regó por todas partes. Los platos se rompieron. El vino se derramó sobre la madera. Todos saltaron hacia atrás. Mi mamá gritó. Brenda agarró del brazo a Patricio. Yo me quedé sentada, mirando. Mi papá permaneció en medio del desastre, respirando con fuerza. Luego dio media vuelta y salió del comedor. Escuché sus pasos subiendo las escaleras. Después, una puerta se cerró de golpe. Brenda y Patricio se miraron. Patricio tomó su saco. Nos vamos. Salieron de la casa sin decir una palabra más. Me quedé sola con mi mamá en el comedor destruido. Había comida en el piso, pedazos de vidrio, platos rotos y la meca torcida contra una silla. Arruinaste todo, dijo mi mamá. El maquillaje se le corría por la cara. Destruiste esta familia. Me levanté y guardé mi tableta. No, mamá, yo no rompí nada, solo dejé de cubrirlo. ¿Y ahora qué voy a hacer? Eso ya no es mi problema. Salí con cuidado, evitando los vidrios y la comida tirada. Me subí a mi coche y manejé a casa. Esa noche dormí mejor que en semanas. No porque estuviera feliz. No había nada feliz en ver a tu familia romperse en una mesa llena de platos tirados. Dormí porque por primera vez en mucho tiempo ya no tenía que fingir que no veía lo que estaba pasando. No abrí los mensajes de mi familia durante 2 semanas.
Dejé sus conversaciones silenciadas y me metí de lleno en el trabajo. Mi empresa tenía 3 proyectos grandes al mismo tiempo y yo me dediqué por completo. Jornadas de 12 horas en obra, reuniones con clientes, revisión de contratos, coordinación de cuadrillas, llamadas con proveedores. Por primera vez en mucho tiempo, terminé varios días sin sentir que alguien me estaba esperando con otra cuenta. Cuando por fin revisé esos mensajes, tenía 14 de mi mamá. Los primeros eran furiosos. ¿Cómo te atreviste a humillarnos así? No tenías derecho a ventilar cosas privadas. Eres una mala hija. Luego cambiaron de tono. No entiendes toda la situación. Había razones para lo que hicimos. Necesitamos hablar. Los últimos eran desesperados. Por favor, contesta. Estoy arrepentida. Perdóname. El último mensaje, enviado el día anterior, decía: Horacio me dejó. Está intentando arreglar las cosas con Laura. No tengo a nadie. Te necesito. Miré ese mensaje durante un rato. Después escribí una respuesta. Mi abogado va a enviar una notificación formal para que dejes de buscarme. No quiero tener contacto contigo. No me escribas otra vez. La bloqueé. También había mensajes de Brenda. Perdóname, Marina. Me equivoqué horrible. Patricio y yo queremos ayudarte. Él puede revisar contratos de tu empresa sin cobrarte. Déjanos arreglar esto. Por favor. Somos hermanas. Hasta en su disculpa intentaban ofrecerme algo que les convenía a ellos. Como si después de todo yo pudiera sentarme frente a Patricio y pedirle ayuda legal. Reenvié toda la conversación a mi abogado y le pedí que también enviara una notificación a Brenda y Patricio para que dejaran de contactarme. No quería amenazas, no quería escándalos, solo quería dejar constancia de que no quería volver a tratar con ellos. Luego vi un mensaje de mi papá. Solo uno. Marina, necesito pruebas de lo de tu mamá para hablar con mi abogado. Lo siento mucho, debí protegerte. Le envié copias de los mensajes, correos y comprobantes que tenía. También le dije que hablara con su abogado antes de usar cualquier documento. Él respondió: Gracias. Voy a pedir el divorcio. Voy a arreglar lo que esté en mis manos. No le contesté de inmediato. No tenía nada que prometerle en ese momento. El proceso no se resolvió de un día para otro. Hubo reuniones con abogados, papeles, discusiones, llamadas y semanas en las que mi papá parecía más viejo cada vez que lo veía. Pero había demasiadas pruebas, y mi mamá no pudo negar casi nada. La relación con Horacio, el dinero desviado, los planes con Brenda y Patricio, los mensajes sobre el patrimonio, todo estaba documentado. El abogado de mi papá fue firme. No se trataba solo de una infidelidad. Se trataba de manipulación financiera, engaños, uso del dinero familiar y una estrategia para beneficiarse a costa de mí y de él. Mientras el proceso avanzaba, mi mamá tuvo que salir de la casa. Primero dijo que sería temporal. Luego entendió que no iba a volver. Supe, por el abogado de mi papá, que rentó un departamento pequeño en una zona más alejada, un lugar sencillo, con paredes delgadas y problemas de mantenimiento. No sentí lástima, ni un poco. Con el paso de los meses, el acuerdo legal quedó cerrado. Mi mamá se quedó únicamente con la parte de ahorros que le correspondía según el convenio. La casa se quedó con mi papá porque estaba a su nombre desde antes del matrimonio. La cafetería también era de él. Lo que Irma había intentado acomodar con Patricio se vino abajo cuando todo salió a la luz. Mi papá quedó devastado. No tanto por perder a mi mamá, sino por entender que 30 años de su vida habían estado llenos de mentiras. Su esposa lo había engañado con su mejor amigo. Su hija menor había ayudado a cubrir todo. Su yerno había participado en los planes legales. Y su hija mayor, la que más había dado por la familia, había sido usada como una cuenta abierta. Poco después de empezar el proceso, el abogado de mi papá me llamó. Mi papá había cambiado su testamento. Todo lo suyo quedaba para mí: la casa, la cafetería y sus bienes. Brenda fue eliminada por completo. Ella sabía lo de Horacio. Sabía lo de los planes de mi mamá. Sabía que me estaban usando y nunca dijo nada. Para mi papá, eso fue el golpe final. Después de actualizar el testamento, mi papá me mandó un mensaje: Marina, perdóname. Debí darme cuenta. Debí protegerte.
No te voy a pedir que me perdones hoy. Solo quiero que sepas que ya no voy a mirar hacia otro lado. Lo pensé varios días. Él no había sido parte del plan. Había sido víctima también, de otra manera. Los dos habíamos confiado en personas que nos usaron. Acepté verlo a comer en su cafetería. Al principio fue incómodo. Nos sentamos frente a frente con café y tortas sencillas sin saber qué decir. Había tanto dolor entre nosotros que cualquier frase parecía demasiado pequeña. Perdón, dijo finalmente. Por todo. Por no poner atención. Por dejar que te trataran como te trataban. Por no defenderte cuando se burlaban de tu trabajo. No supe qué contestar al principio. Luego hablamos durante 1 hora. No de mi mamá. No de Brenda. No del desastre. Hablamos de la cafetería, de mis proyectos, de proveedores difíciles, de clientes que no saben lo que quieren, de cosas normales. Al final, acordamos vernos otra vez al mes siguiente. Mismo lugar, misma hora. Y lo hicimos. Se volvió una costumbre. 1 vez al mes comíamos en su cafetería. Hablábamos de trabajo, de la vida, de cualquier cosa que no fuera la familia que se había roto. No era la relación perfecta entre padre e hija. Tampoco era la relación que debimos tener desde siempre. Pero era algo, y al menos era honesto. 3 meses después del desastre en el cumpleaños de Brenda, cerré la compra de una casa. La operación ya venía encaminada desde antes. Había revisado opciones, hablado con el banco y comparado zonas, pero siempre terminaba frenándome porque mi dinero se iba en arreglar problemas de otros. Cuando dejé de sostener gastos familiares, pude terminar el trámite. Ya no era un departamento. Era una casa de verdad, con patio pequeño, cochera y un cuarto extra. Estaba en una zona tranquila, con calles arboladas y vecinos que saludaban desde la banqueta. No tenía hijos, pero me gustaba la calma del lugar. Convertí el cuarto extra en oficina. Puse una mesa de dibujo, un buen escritorio, una silla cómoda y repisas para mis archivos, planos, contratos y libros de referencia. En las noches, cuando volvía de las obras, me sentaba ahí a revisar proyectos nuevos, corregir presupuestos y planear el crecimiento de mi empresa. Mi negocio empezó a ir mejor que nunca. Sin el gasto constante de sostener los caprichos de mi familia, pude reinvertir. Contraté a 2 nuevos gerentes de proyecto. Compré mejor equipo. Acepté trabajos más grandes. Dejé de sentir que todo lo que ganaba se iba en complacer a personas que nunca me respetaron. No supe qué fue de mi mamá. Tampoco supe dónde vivía Brenda, ni si seguía con Patricio. No me importó lo suficiente como para averiguarlo. Ya no eran parte de mi vida. Mi papá y yo seguimos con nuestras comidas mensuales. A veces hablábamos de abrir una segunda cafetería. A veces yo le contaba de un cliente difícil o de una obra que se había complicado. Él nunca sacaba el tema de mi mamá ni de Brenda si yo no lo mencionaba. Y yo nunca lo mencionaba. Mi teléfono se quedó en silencio. Sin mensajes pidiendo dinero. Sin culpas disfrazadas de cariño. Sin críticas sobre mi carrera. Sin comentarios sobre mi vida personal. Sin burlas sobre mi empresa. Al principio el silencio se sintió raro. Después empezó a sentirse como descanso. Durante años creí que ayudar era aguantar. Me tomó perder más de 1 millón de pesos entender que no era ayuda si me estaba borrando a mí misma. Ellos sí sabían cuánto me costaba todo. Sabían las horas que trabajaba, las obras que supervisaba bajo el sol, los clientes que tenía que aguantar, las noches que pasaba revisando presupuestos, y aún así me miraban como si yo valiera menos porque mi dinero les servía, pero mi vida les daba vergüenza. No recuperé todo lo que pagué. Tal vez nunca lo recupere, pero dejé de pagar por un lugar donde nunca me quisieron de verdad. Mi vida empezó a caber otra vez en mis propias decisiones. Mi casa, mi empresa y mi tiempo volvieron a ser míos. Seguí trabajando, no para demostrarles nada, sino porque eso era lo que sabía hacer. Y esta vez, cada cosa que construí se quedó conmigo.